Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más. Esta tarde vamos a continuar la reflexión sobre la política y el arte. Para eso decidimos invitar a una joven mujer, compañera, militante de base de nuestro partido, pero que también es bailarina y también es literata. Es una mujer que ha estudiado letras italianas y que forma parte de diferentes actividades de formación política. Está con nosotros Mariana Estrada, bienvenida. Gracias, Molly. Claro. ¿Y qué balance tienes de la movilización, considerando toda la campaña que ha habido en contra de nuestro gobierno, toda la campaña que ha habido en contra de que el pueblo se movilice y esa movilización que hubo con base en la mentira, el odio y el miedo el 13, si no me mal recuerdo, de noviembre, y esta gran movilización popular? ¿Qué balance podríamos hacer de esto? Pues justo hace rato estaba revisando Twitter y vi una lingüista que me gusta mucho, Violeta Vázquez, que hacía una reflexión sobre cómo, a pesar de la cantidad de gente que se movilizó, todo, las consignas, las pancartas, la fuerza del pueblo en las calles, pues se sigue tratando de implementar, así poner la mentira de que somos acarreados, nos llevaron con tortas, con frutsis, etcétera, ¿no? Y que pues la gente ya está cansada, ya estamos cansados de que nos traten como cosas, como personas que no tenemos la capacidad de pensar, de hacer una crítica, de entender el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Y que necesitamos que nos acarreen porque pues somos medio pues tontos, ¿no? Tontas. Y creo que también estuve viendo unas entrevistas que hicieron a las diferentes personas que se movilizaron y me sorprende, como me emociona muchísimo también, que las personas que fueron entrevistadas tenían una claridad muy presente de por qué estaban allí, no más allá de que queremos mucho a Andrés Manuel, que estamos todavía pues sintiendo la emoción de haber ganado una elección que parecía imposible en el 2018, ¿no? Tienen también mucha claridad de lo que se ha hecho durante estos 4 años de gobierno, los logros y cómo les beneficia a ellos y a ellas, ¿no? Cómo es algo por lo que han estado luchando o exigiendo durante toda su vida. Entonces, el nivel de politización de las personas me parece de lo más, como lo que habría que poner en primer plano cuando hablamos de esta movilización, ¿no? Por otro lado también la felicidad, la celebración, ¿no? Muchos eventos culturales a lo largo de todo Reforma, ¿no? Danzas, me tocó ver a la Danza de los Diablos de los compañeros de Guerrero, muchos contingentes de Veracruz también con danzas, mariachis, gente de bandas de diferentes municipios, ¿no? Estados de la República, bueno, gente haciendo cosas de circo, ¿no? O sea, la creatividad del pueblo puesta al servicio del pueblo, ¿no? Puesta para defender un proyecto de nación, puesta para defender, pues sí, luchas de años ahí en las calles, ¿no? Eso también me parece muy hermoso retomarlo. Y bueno, la cantidad de personas, ¿no? Yo tenía un poco de miedo, la verdad, que se convirtiera en una marcha, movilización, acto de campaña, ¿no? Ahora que está tan presente ya el 2024 en nuestras puertas. Pero me gustó mucho que no fue así, ¿no? Que la gente iba realmente convencida de la necesidad de salir a marchar, aunque Andrés Manuel pues siempre trata de contener, de ser muy conciliador, ¿no? En su discurso, como muy tranquilo. La gente sabía por qué estábamos yendo, ¿no? No era solo la celebración de los 4 años de gobierno, sino también dentro del contexto de las marchas, ¿no? Como mencionabas, el encuentro de los conservadores fachos del mundo acá, la marcha convocada por la oligarquía mexicana en defensa de sus privilegios, ¿no? En defensa del INE, el concierto nazi que hubo, ¿no? O sea, y por el otro lado, pues la avanzada de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Y la necesidad de también con esta movilización reconocer el triunfo de Lula, ¿no? Seguir aportando, reconociendo el triunfo de Petro, ¿no? O sea, como esa articulación de luchas que la gente tiene muy claro que hay que hacerla, ¿no? O sea, esa disposición de luchar, ¿no? Y ahorita estamos en un momento de lucha pacífica, de transformación de nuestras instituciones, ¿no? De combate a la corrupción abierta,
pero digamos, la gente está para defender como sea, ¿no? Y creo que ayer vimos una muestra de ello, mucha potencia, ¿no? Sí, una gran capacidad de movilización y exacto, un proceso de la revolución de las conciencias que va caminando también ya en la calle, ¿no? Aunque hay mucho por hacer. Yo sé, Mariana, que tú eres bailarina, ¿no? Eres una mujer de arte y además participas en ahorita que mencionabas esto de las reuniones y los conciertos nazis, fascistas y la reunión conservadora y la movilización, ¿no? Cómo la derecha se está articulando también para pegar. Entonces, desde el mundo de las artes, hay como que nos hace falta una respuesta más firme, más contundente, utilizando los discursos de las artes, y tú has estado trabajando varias propuestas y ahí poco tratando de trazar una perspectiva. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? En el mundo de las artes también es un mundo lleno de corrupción, de privilegios, de elitismo, ¿no? De clasismo tremendo, ¿no? De racismo también, ¿no? Yo que estudié danza, pues la danza es racismo puro, ¿no? Ya para empezar en la escuela, el tipo de exámenes que nos hacen para ingresar, ¿no? Que te miden los huesos y ven qué tan largas son tus piernas o tus cuellos porque queremos ser europeas, ¿no? No mexicanas. Entonces, ya desde allí está medio torcido el asunto. Y obviamente eso se expresa ya en el momento de quiénes tienen acceso a los foros, ¿no? A los teatros de la ciudad, en este caso, ¿no? De la Ciudad de México, de los apoyos económicos, las becas, ¿no? Pues es un mundo de privilegios que poco a poco también se ha querido combatir, pero es muy tremendo porque también la derecha en ese sentido se articula, ¿no? Con el discurso de que este gobierno no apoya el arte, no le interesa la cultura, está quitando los apoyos, no está quitando las becas, ¿no? Pero pues es lo mismo que pasa en el CONACYT, ¿no? En la gran academia, bueno, también como pensando en el mundo de la literatura, pues es un poco lo mismo que está pasando en todos esos lugares que han sido como parece que son intocables, ¿no? Los artistas son dioses, intocables, incorruptibles, ¿no? Pero no es cierto. Y este gobierno, este proceso de transformación también está entrando a ese mundo y está doliendo a mis compañeros y compañeras bailarines, les está doliendo perder el privilegio, ¿no? Los privilegios. Y entonces, pues evidentemente las personas que nos dedicamos a eso, muchas, pues están un poco enojadas con el proceso que estamos viviendo actualmente. No se ha entendido para qué estamos realizando actividades, trabajo cultural, ¿no? Y pues eso va a ser, todavía falta mucho por hacer allí, ¿no? Ha costado muchísimo trabajo. Pero sí, hay personas, hay grupos, que pues contra viento y marea, ahí vamos haciendo camino, ¿no? No muchas veces sin recursos, sin un trabajo estable, ¿no? Sin además pues todo el neoliberalismo, el capitalismo que cae sobre nosotras, sin derechos laborales, ¿no? Sin seguridad social, sin absolutamente nada más que nuestros cuerpos, ¿no? Nuestro instrumento de trabajo. Y pues sí, no sé, yo las cosas que he hecho en este grupo en el que trabajo, Udana, Plataforma de Creación Escénica, pues hemos intentado abordar algunos temas, pues por ejemplo una pieza que tuvimos sobre desplazamiento forzado en México y Colombia, ¿no? La directora es colombiana, que además aquí en México, pues cuando hablamos de desplazamiento forzado apenas se empieza a entender qué significa esto del desplazamiento forzado, ¿no? Porque siendo un país de migrantes, ¿no? En donde hay migrantes en tránsito, migrantes que llegan al país a asentarse, pues como que el desplazamiento forzado se oculta por ahí, ¿no? En las cifras de la cantidad de personas que atraviesan el país. Pero bueno, pues más o menos intentábamos hacer el recorrido histórico, ¿no? De los momentos de desplazamiento forzado más fuerte en México, retomando también nuestras historias de vida, ¿no? De todas las que participamos en la compañía, pues que de una u otra forma hemos sido tocadas por esos desplazamientos, ¿no? Ya sea de manera muy personal, ¿no? Una compañera que su familia es de Michoacán, ¿no? Entonces está atravesada completamente por eso. O bueno, pues también preguntarnos, ¿no? Cuando tenemos que salirnos del lugar donde nacimos o de las colonias donde nacimos,
¿por qué lo hacemos? ¿Realmente es una decisión o es porque, no sé, en Benito Juárez, por ejemplo, la cantidad de familias que han sido desplazadas por las inmobiliarias, ¿no? La privatización de nuestros espacios, la expropiación de nuestras casas por parte de, pues sí, los empresarios, también es desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, bueno, toda esa reflexión. También tenemos una pieza sobre, pues, violencia en contra de nosotras, de nuestras vidas, ¿no? De feminicidio. Una amiga de Sandra, que es la directora, que se suicidó, pues su esposo la golpeaba, la maltrataba, la violentaba muchísimo. Entonces, una reflexión, pues, un homenaje a ella, a Chomsky, es una mujer de la India, pero también una reflexión sobre, pues, lo que pasa en el mundo, ¿no? Y cómo encontrar formas de salvarnos entre nosotras, de hacer frente a eso, de compartir nuestros dolores, ¿no? De darnos cuenta de que también, de una u otra forma, todas hemos sido atravesadas por la violencia feminicida, ¿no? Entonces, pues también hay procesos fuertes, pero pues que hay que ponerlos, ¿no? Y a veces también en el tema de las artes, de la cultura, se piensa que pues son entretenimiento, nada más como para escaparte de la realidad. Y pues no, hay que tener mucha claridad de lo que está sucediendo, ¿no? Los problemas que tenemos, las contradicciones, los miedos, las inseguridades, para, sí, verbalizarlas, bailarlas, expresarlas y entender qué está pasando, y entonces sí iniciar procesos de lucha, de organización para detener eso, ¿no? Y pues creo que también la cultura, el arte tendría que servir para eso, ¿no? Y en este momento claro, tendría que ayudarnos mucho el discurso artístico para clarificar nuestros pensamientos y pues compartirlo, ¿no? Porque también son lenguajes distintos. Es un poco lo que pasa con el muralismo, ¿no? Uh-huh. Una forma de compartir un proceso histórico, algo que estamos viviendo, a través de otros lenguajes. Exacto. Y también es una forma de debatir y de discutir y de disputar, ¿no? Políticamente. O sea, la reacción, la derecha, los fascismos, los populismos de derecha, como se les quiera decir, pues apelan mucho a la víscera, ¿no? A las pasiones, a los sentimientos, ¿no? Al miedo y al odio, ¿no? Entonces, no podemos oponer a eso perseguir la propaganda de ellos, ¿no? Sobre todo en un régimen de libertades, pero habría que oponer un discurso alternativo que apele también a sentimientos, pasiones, no de odio, sino de amor y de afecto, de buen trato, y no de miedo, sino de alegría, de solidaridad, de compasión, ¿no? Sí, claro, tenía un maestro que una vez nos dijo, es que, presentamos una pieza que hicimos entre estudiantes y nos dijo, es que no pueden criticar las cosas que están mal solo como haciendo lo mismo, pero en el sentido opuesto, ¿no? O sea, uh-huh, nos dijo, no pueden criticar la basura poniendo basura, ¿no? O sea, hay que ir más allá, hay que buscar creativamente una manera de realmente hacer frente a ese discurso y, o sea, desmantelarlo, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho en las piezas sobre violencia de género, ¿no? Que para denunciar la violencia ponen una escena en la que golpean a una mujer, ¿no? Y dices, eso es erróneo, ¿no? Hasta o podríamos parece revictimar. Exactamente. ¿No? Y es un poco pues la forma también en la que hemos sido formados y uh-huh, formadas, ¿no? O sea, todo eso se expresa en lo que hacemos en nuestro trabajo. Entonces, pues es pasar al siguiente nivel de hacer una crítica, pues, profunda, ¿no? Observar lo que está pasando y utilizar, pues, todas las herramientas que la vida nos da, las escuelas, lo que vemos, para generar otro tipo de discursos. Y sí, justamente no voy a hablar de la guerra haciendo una obra sobre la guerra, ¿no? Sino a ver qué procesos de resistencia hay alrededor de la guerra, ¿no? Cómo se organiza la gente para por ejemplo, no sé, ahora que fue Petro, Francia, no me acuerdo quién de los dos estaba hablando de Colombia, ¿no? En pues, la guerra que han vivido permanentemente, y cómo en las colonias se organizaban sacando banderitas para decir que estaban pasando hambre en una casa, ¿no? Y entonces que la comunidad se organizaba para ir y entregarles lo que fuera, ¿no? Porque pues todos en realidad estaban pasando hambre, pero había momentos de crisis específicas. Entonces, bueno, ¿cómo retomamos eso que hace una comunidad
para cuidarse, ¿no? Para hacer la resistencia, para luchar, y lo traducimos en este lenguaje, ¿no? O sea, ver esas partes que luego se quedan en las sombras del discurso hegemónico, ¿no? Y traerlas a la vista también, ¿no? O sea, decir, esto está pasando, y si este pueblo se puede organizar, entonces todos podemos organizarnos, ¿no? Esta experiencia nos ayuda acá para lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, también es buscar en otros huecos, en otras fisuras, ¿no? Claro. Y hay, en este orden de ideas, está el tema de la formación política. Tú eres artista, eres una mujer educada en letras y eres militante de base de un partido movimiento que está en un proceso vertiginoso de construcción, ¿no? Y tú eres, hasta donde sé, eres miembra de la comisión promotora de círculos de estudio en Benito Juárez y del Círculo de Estudios Semilleros de Conciencias. Platícanos de qué va eso. Pues, bueno, los círculos de estudio, estos círculos de estudio en los que participo, forman parte de la Red Nacional de Círculos de Estudio, que también tiene su red estatal, pero bueno, vienen todos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿no? Y no es que el instituto vaya y los haga y los organice, sino que, pues más bien, desde abajo las personas se organizan, dicen, bueno, vamos a empezar procesos formativos de organización y pues nos anclamos al instituto, ¿no? Nos vinculamos con el instituto. Pero bueno, son espacios de militancia, de discusión, de debate a veces, porque también pues coincidimos diferentes compañeros y compañeras. Son espacios abiertos no solo a militantes, ¿no? Sino a cualquier persona que quiera participar. Y a veces también se puede debatir ideas, ¿no? Y entonces eso también es el proceso formativo al que pues, se llevan los círculos de estudio, ¿no? No solo leer, estudiar ciertos textos pues, de la tradición de las izquierdas, textos que quizá a veces Andrés Manuel enuncia en sus mañaneras, ¿no? O que nos sirven para leer el momento que estamos viviendo, sino pues también para organizarnos, ¿no? O sea, los círculos de estudio de cierta forma también se van convirtiendo en comités de bases, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, como es una organización idealmente muy circular, ¿no? Muy horizontal, de participación activa de todas las personas que entren, pues obviamente poco a poco vas asumiendo responsabilidades, ¿no? Entonces, pues así es como yo, de estar en un círculo de estudios, paso a pertenecer, a formar parte, a construir la comisión promotora de círculos de estudio de Benito Juárez, que ya es más bien articular las actividades, dar seguimiento a los círculos de estudio, apoyar a compañeros y compañeras para que abran círculos de estudio en sus comunidades, con sus comunidades, y pues otras actividades que forman parte del proceso formativo, ¿no? Y que pueden invitar no solo a quienes de base participan en los círculos, sino a gente de la comunidad, como hemos tenido cine debate, bueno, documental debate, ¿no? Sobre cuando fue el proceso de la reforma eléctrica, foros de discusión de diferentes temas. El último que tuvimos fue sobre la privatización de las aguas nacionales, con los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua y Agua para Todos. Y qué más, fiestas, convivencias les llamamos, ¿no? En espacios públicos de la alcaldía, también para esto que hicimos ayer, ¿no? De ir a las calles y decir, este espacio es el espacio de lucha nuestro, ¿no? Y ha sido nuestro espacio desde siempre y aquí estamos, ¿no? Pues así también en los parques públicos, ¿no? Nos juntamos a discutir sobre algunos temas. La vez pasada fue sobre la independencia, y Ayotzinapa y el 68, ¿no? Cómo además también pensar cómo se articulan esos tres momentos de nuestra historia, ¿no? Y pues así organizamos varias actividades. Mariana, antes de despedirnos, los españoles tienen mucho esta idea de que el franquismo no se murió con Franco, sino que continúa una especie de cultura política al que llaman franquismo sociológico, ¿no? Nos atrevemos a pensar que en Chile, ¿no? El neoliberalismo, que tiene como fundamento la constitución de la dictadura, pues es una especie de cultura política que es el pinochetismo sociológico, ¿no?
90 años de priismo, de cultura política priista, ¿no? Un régimen de partidos hecho en el molde del priismo, se podría llamar una especie de priismo sociológico, una cultura política autoritaria, dogmática, cerrada, antipopular, ¿no? Vinculada a los intereses de los de arriba, ¿no? Pero que genera también una serie de comportamientos que trascienden a espacios de la izquierda, como un burocratismo gerencial neoliberal, ¿no? O esta administración empresarial, ¿no? Entonces, como que son dos lastres, un burocratismo priista y una especie de arquetipo empresarial que participan en política y que desde la izquierda pues hay que debatirlos, hay que desmenuzarlos, hay que formarnos distintas. ¿Qué tanto funciona la formación política desde abajo? Y un poco el contacto con la estética y el arte para dar ese debate. ¿Funciona o no funciona? ¿Se puede por allí? No, claro que funciona, ¿no? En este tenor de leer a algunos clásicos y clásicas de la tradición de izquierdas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un texto de Nadezhda Krupskaya sobre la escuela socialista, ¿no? La construcción de la escuela socialista. Y ella habla de justo cómo las escuelas nos han formado pues en el capitalismo, bajo los intereses, los objetivos de la burguesía, ¿no? Y entonces define 3 tipos de escuela. La escuela que es para pues, los hijos de los burgueses, la que es para los hijos de la pequeña burguesía y la escuela para el pueblo, ¿no? Para los hijos del proletariado. Y justamente en la escuela de los hijos de la pequeña burguesía, ella dice eso, ¿no? Es que en la escuela forman a la pequeña burguesía para ejercer las actividades de administración, de sostener a la burguesía, ¿no? Y entonces, justamente, ¿no? Los gerentes, ciertos cargos, ¿no? Los profesionales, ella nos dice, ¿no? Que se forman en un tema específicamente, reciben una parte del pastel y su formación pues está sostenida sobre alabar a la burguesía, ¿no? Y entonces cuando yo me pienso y veo es que esas escuelas siguen funcionando actualmente, ¿no? Desvinculados del pueblo, desvinculadas de lo que es la lucha del pueblo y sin tener idea de la realidad de que se vive en ese momento en Rusia, pero funciona igual en México actualmente. Y yo pensaba en varios personajes de la política, ¿no? Que van logrando ciertos encargos, lugares de representación popular o pues llegaron al punto porque estudiaron administración y quedaron y siguen reproduciendo el modo capitalista de hacer política, le decía Chávez, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Invertir en el partido político con la visión de que más adelante va a recibir un beneficio, ¿no? Las inversiones, sí, totalmente bancario el asunto, y ¿no? Corrompido, ¿no? Y corrompido, por supuesto, ¿no? Porque pues tiene que ver con relaciones monetarias, relaciones a través del dinero y de familias y de grupos de amigos, ¿no? O sea, actualmente seguimos viviendo eso porque pues es el modo en el que fuimos formados y formadas, ¿no? Entonces, pues leer ciertos textos, discutir con otros compañeros, convivir con las personas de la comunidad además, ¿no? De la colonia, de los barrios, de la alcaldía de la ciudad, nos ayuda a abrir más los ojos hacia la realidad, ¿no? Y entender que también es tranquilizante un poco porque nos damos cuenta que esas luchas ya otras personas las hicieron, ¿no? Esos problemas ya otras personas las tuvieron. Y entonces también retomar esas experiencias para ver qué vamos a hacer con cómo desmantelamos ese modo capitalista de hacer política, ¿no? Ahora también estuvimos presentando un libro sobre la revolución bolivariana y justo leía, ¿no? Pues sí, los documentos del Partido Socialista Unido de Venezuela, como también Chávez les decía que había que tener cuidado con que quienes ascendían a ciertos cargos del partido o del gobierno, pues no se sintieran acogidos por los privilegios que seguían vigentes en ese momento, ¿no? De las estructuras gubernamentales y de los partidos. Entonces,
pues uno lee ese y dice, ay, esto es lo que está pasando actualmente, ¿qué vamos a hacer, no? Yo identifico perfectamente estas prácticas, ¿no? El corporativismo, el marketing político que se habló cuando Mariana y Samuel García, ¿no? Yo decía, es que esto es tremendo porque seguimos pensándonos como medios, ¿no? Ahora que fueron el informe de campaña, el informe de gobierno de Taboada, ¿no? De Benito Juárez, que inundaron, tapizaron la alcaldía con su cara, ¿no? Y yo decía, es que lo indignante y lo que, pues sí es doloroso, ¿no? Es que también él, o sea, su partido lo está convirtiendo a él en una mercancía, ¿no? O sea, así como promocionas la Coca-Cola en todas las pantallas del mundo, pones la cara de Taboada y es la mercancía que el partido te está vendiendo, ¿no? Y entonces hacen marketing, no hacen campañas políticas, no hacen propuestas de gobierno, no hacen un programa, ¿no? Te ofrecen una cosa, que es, en este caso, Santiago Taboada, y él se presta para convertirse en cosa, porque obviamente va a recibir ciertos beneficios, ciertos privilegios, ¿no? Pero pues estos partidos siguen funcionando así y es el riesgo con Morena, ¿no? Justamente muchos cuadros, muchas personas que han aportado obviamente a la lucha, que han estado trabajando, que han estado marchando, pues siguen reproduciendo estas prácticas como por inercia, ¿no? ¿Y cómo rompemos la inercia? Pues estudiando, discutiendo, ¿no? Viendo que esto ya sucedió una y otra vez, pues hay que romper con eso, compañeros, ¿no? No es fácil porque a la gente le gusta sentirse acogida por los privilegios, ¿no? Es muy cómodo tener privilegios, pero no estamos para eso, ¿no? Y además, si Morena cae en esas prácticas y se reproducen más y más y más y más, pues el riesgo es muy grande, ¿no? El riesgo es, o sea, traicionar al pueblo, traicionar a la gente, traicionarnos a nosotros y nosotras mismas. Y lo que viene es, pues, justamente, ¿no? La derecha, la ultraderecha, retomando todos estos espacios, intoxicando las cabezas de estos dirigentes que ya se sienten acogidos por los privilegios. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Pues tener que salir a luchar. Y la siguiente lucha pues, sería una lucha armada, ¿no? O sea, es lo que vimos en Colombia, en Chile, ¿no? Entonces, si queremos detener eso, si no queremos que la gente del pueblo vaya a masacrarse a las calles, ¿no? A enfrentarse a los cuerpos represivos del Estado, ¿no? A enfrentarse a los fascistas, a la ultraderecha, no podemos permitirnos esas prácticas capitalistas de hacer política, ¿no? El riesgo es muy grande y la historia no nos va a perdonar, ¿no? Vamos a tener una responsabilidad muy grande ahí, muchas vidas, ¿no? Si seguimos relacionándonos a partir del dinero, de los privilegios, de los acuerdos, ¿no? Y más bien, pues hay que proponer, hay que trabajar, hay que escuchar o sea, ya nos lo decía Andrés Manuel, ¿no? El amor al pueblo. Y el amor al pueblo no es esto que luego banalizan mucho de abrazos no balazos, ¿no? Y que, ay, sí, tu abrazo y ya con eso. No, el amor al pueblo es considerar a las personas sujeto, ¿no? Fines en sí mismos, ¿no? Saber que la gente se organiza y sabe y entiende y construye la vida, ¿no? Con su trabajo. Es saber eso, ¿no? Es saber que no son cosas, no son objetos, no son cosas para ganar votos y ganar privilegios, son personas. Y si queremos realmente una democracia del pueblo, o sea, la democracia del pueblo es eso, me quito, o sea, yo, funcionario público, yo, dirigente del partido, se disuelve, ¿no? Mi interés personal, porque soy representante de miles, ¿no? Y no tengo que usarlos para mi beneficio, ¿no? Lo que queremos es construir un mundo mejor para todos, no solo para algunos, no solo para nuevos grupos ahora, ya no son los priistas, los dinosaurios, sino ahora van a ser los morenistas, los privilegiados. Pues no, eso sería una fatalidad muy dolorosa además, ¿no? Pues a trabajar para evitarlo, ¿cierto? Mariana, compañera brillante de los círculos de estudio, compañera de la comisión promotora en Benito Juárez, bailarina y mujer de letras, sobre todo de letras italianas, ¿verdad? Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Allá en casa, siga la transmisión de la 4TV, siga las noticias,
píquele al like, no se le olvide, y difunda y comparta las transmisiones de nuestra televisión alternativa, la 4TV. Cuídense mucho.